buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión de las 9 de la noche de su programa Avances en Salud. Yo soy la doctora Mariela Medina y espero que me acompañen a lo largo de esta hora para conversar sobre un tema importantísimo para su salud. Les recuerdo que puede unirse con nosotros, enviarnos sus dudas, preguntas, comentarios a través de mensaje de texto al 9230. Y si usted tiene familiares fuera del país, les recuerdo que también pueden unirse con nosotros a través de la plataforma www.tencanal10.tv. No tiene excusa, está dentro del país a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, transmitiendo directamente desde Torre Libertad en Tegucigalpa, y si está fuera del país, a través de la plataforma www.tencanal10.tv. Siempre puede también enviarnos sus sugerencias de temas de diferentes especialidades médicas que ustedes quieren conocer tal vez un poco más, o de situaciones puntuales que necesitan conocer. Nuestro objetivo es ayudarle a usted a prevenir complicaciones, a prevenir enfermedades también, y en general a mejorar su salud y la de su familia. El tema de esta noche lo hemos seleccionado dada la gran cantidad de afecciones que actualmente estamos pasando y que convierte a la mujer embarazada en un blanco o en una población difícil para el padecimiento de estas patologías. Nos acompaña la doctora Gisela Vallecillo, quien es ginecobstetra y especialista en salud materno-fetal, por supuesto, embarazos de alto riesgo. Doctora Gisela, muy buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias por la invitación y gracias a nuestros televidentes que hoy nos están acompañando. Yo encantada de compartir aquí pues temas de mucha importancia, sobre todo para la salud de nuestras pacientes embarazadas y de sus bebés. Claro, siempre el tema de la mujer embarazada, doctor, es un tema sumamente importante, y esta noche vamos a tocar todas estas afecciones causadas por arbovirus en la mujer embarazada. No sin antes recordarle que usted puede perfectamente comunicarse conmigo a través de las diferentes redes sociales, a través, por supuesto, de la página web www.ginestetic.com, en redes sociales, Facebook e Instagram, doctora Mariela Medina Rojas, y por supuesto también puede hacerlo directamente visitándonos en Hospital y Clínicas Dime. Estamos listas, siempre preparadas para poder atender sus necesidades, salud femenina en general, y por supuesto con énfasis en tratamientos ginecológicos láser, cosmética ginecológica láser y en hormonas bioidénticas. Pueden remitirse para mayor facilidad y para saber más de estos procedimientos. Tengo muchísimas preguntas siempre que contestar, siempre voy un poquito atrasada porque hay muchísimas preguntas que las puede contestar pues la persona que me ayuda en estos temas de redes sociales, pero muchas de sus preguntas son bien personales, bien puntuales, y soy yo quien las contesta, así que ténganme un poquito de paciencia, y si necesitan algo con más urgencia, en el transcurso del programa aparece la dirección y por supuesto los números de teléfono donde ustedes pueden perfectamente contactarme. Esta noche hablamos de la mujer embarazada y estas afecciones causadas por arbovirus. Antes, doctora, de que iniciemos el programa, me gustaría que habláramos un poquito a nuestros televidentes de su especialidad, porque mucha mujer embarazada, que justamente es lo que usted más ve, no sabe a dónde acudir y pregunta quién debe de verme determinado tipo de problema, determinado tipo de patología. ¿Qué ve la persona que es ginecobstetra, pero que además tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante porque hay que educar a veces a nuestra población de que las pacientes que tienen un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, aquellas pacientes que ya tienen una patología de base,
entre ellas hipertensión arterial, diabetes mellitus, alguna enfermedad inmunológica como lupus eritematoso, o que han tenido muchas pérdidas, ¿verdad? Más de 2 abortos, por ejemplo. Aquellas pacientes también que durante el embarazo desarrollan alguna complicación como preeclampsia, eclampsia, que es cuando se sube la presión arterial durante el embarazo, o aquellas pacientes que hacen diabetes gestacional. Todas ellas ocupan un manejo un poco más profundo, indagando acerca de complicaciones que puedan tener en el embarazo para ellas y para su bebé. Y también aquellas pacientes que sus bebés tienen algún problemita, por ejemplo, de crecimiento, que tienen restricción de crecimiento intrauterino o que pueden tener algún tipo de malformación, ¿verdad? Que su ginecólogo les lleve su control de embarazo normal y de repente esté sospechando algún tipo de malformación en el bebé. Entonces generalmente las remiten para hacerles una evaluación generalmente por ultrasonido avanzado y tratar de determinar qué problema tiene este bebé, qué afección y cuál es el pronóstico y establecer cómo va a ser el seguimiento y el manejo al nacer de este bebé. Yo la he visto, doctora, usted en redes sociales. ¿Sí hay una manera en redes sociales de que las personas puedan comunicarse con usted? Sí, así es, me pueden seguir, tengo bastantes de mis pacientes seguidores en Facebook. Doctora Gisela Vallecillo, en Instagram también estamos ahí con doctora Gisela Vallecillo, puede buscarnos en las redes y también por WhatsApp, ¿verdad? Muchas veces los pacientes hay mucha información que quieren consultar y yo pues estoy ahí personalmente contestando algunas dudas en WhatsApp con el 96 57 13 13 para que las pacientes tengan acceso, ¿verdad? Perfecto, ustedes ya escucharon qué tipo de pacientes ve la doctora Gisela Vallecillo y si ustedes tienen dudas, consultas de diferentes temas en la especialidad de medicina materno-fetal, algunas personas también se le llama embarazo de alto riesgo, doctora, que le llaman nuestras pacientes, nuestros televidentes, y también se ve un poco de cardiología fetal, por ejemplo, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros hicimos después de medicina materno-fetal un diplomado ya de cardiología, más enfocado en cardiología fetal, porque es una de las patologías que nuestros bebés están presentando y que muchas veces nos pasa desapercibido. Uno de 500 embarazos se calcula que va a tener un bebé con una cardiopatía, entre ellas hay una diferente, ¿verdad? Puede ser una cardiopatía leve, que tiene buen pronóstico, y algunas que son pues tan graves que son a veces un pronóstico malo que involucra una muerte neonatal, lamentablemente. Pues ese puede ser un tema, doctora, para un siguiente programa. La dejo oficialmente comprometida ante las cámaras para que en un futuro próximo nos pueda acompañar hablando un poquito de estos problemas cardíacos fetales. El tema de esta noche es las arbovirosis durante el embarazo. Si usted conoce o tiene cerca a un familiar, a un conocido, a un vecino que esté embarazada, una vecina que esté embarazada y que pueda interesarse en este tema, que necesite conocer un poco más de todas estas afecciones, llámela. Justamente es el momento para que sintonice la señal satelital inconfundible de Televisión Educativa Nacional. Esta noche la doctora Gisela Vallecillo, quien es especialista en medicina materno-fetal, es ginecobstetra inicialmente, especialista en medicina materno-fetal a continuación y con estudios avanzados de cardiología fetal. Doctora Gisela, la gente se preguntará en la casita, pero ¿y qué son las arbovirosis? ¿Y qué tengo que ver yo con las arbovirosis? ¿Qué es una arbovirosis y cuáles son las más frecuentes? Sí, es muy conocida ya como sus nombres, ¿verdad? Una arbovirosis es aquella enfermedad que se transmite por un vector, ¿verdad? Que en este caso hablamos de la Aedes aegypti. Tomamos a bien este tema porque ahorita estamos en una de las peores epidemias que vemos en nuestro país con respecto al dengue, ¿verdad? Ese es uno de los tipos de arbovirosis que se pueden presentar en nuestra población, pero no solo el dengue, sino que también puede ser el Zika y el chikungunya. El Zika y el chikungunya, que son unas enfermedades que ahorita han estado en una incidencia un poco baja, pero que siempre pueden estar presentes en nuestra población y que pueden afectar de una manera catastrófica a nuestras pacientes embarazadas, ¿verdad? Y a sus bebés. Entonces, este tipo de enfermedades arbovirosis pues son las que se transmiten por el vector
hablamos de Aedes aegypti, y entre ellas está el dengue, el Zika y el chikungunya. Estas probablemente son de las 3 patologías de transmisión viral más importantes de prevenir en la mujer embarazada, y si está cursando con un embarazo y cree que está pasando por un problema asociado a una arbovirosis, como muy bien lo acaba de mencionar la doctora, incluye el dengue, Zika, chikungunya, las 3 pueden crear alguna afectación, diferentes tipos de afectación, tanto a la mamá y por supuesto en el bebé en diversos grados. Doctora, actualmente tenemos una dificultad grande en controlar la enfermedad, este tipo de enfermedades, especialmente el dengue. ¿Qué debe de hacer una mujer embarazada para evitar contraer la enfermedad? Sí, así es. Ahorita estamos en una epidemia, ¿verdad? A nivel nacional, sobre todo en la zona norte, que es donde más se están dando los casos. Y es un problema de salud pública porque es totalmente prevenible. O sea, es un problema que nosotros podemos controlar, pero involucra que toda la población nos pongamos a trabajar. Entonces, si sabemos que se transmite por el mosquito, el Aedes aegypti, entonces hay que eliminar los criaderos de zancudos, ¿verdad? Eliminando estos criaderos, entonces vamos a prevenir de forma primaria lo que es la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Porque ellos pues sobrevuelan hasta un radio hasta de 200 metros, entonces muchas veces nosotros tenemos nuestra casa limpia, no tenemos criaderos, no tenemos recipientes con agua, ni agua lluvia almacenada en algún lado, pero nuestro vecino sí tiene, entonces ese no mosquito, estamos en nada. No estamos en nada, exacto. Ese es actuar de toda la comunidad y por nosotros y nuestros vecinos también, ¿verdad? Entonces, esa es la primera recomendación, eliminar lo que son criaderos de zancudos. Muchas pacientes preguntan en el embarazo, les da miedo utilizar repelentes, pueden usarlos perfectamente y están indicados ahorita, ¿verdad? Sobre todo en esta época. Usar mosquiteros, ¿verdad? También está indicado para tratar de que no haya esas picaduras de estos vectores. Siempre es importante hacer, doctora, la aclaración y hablar muy claro con nuestros televidentes que ante la presencia de una de estas enfermedades en una mujer embarazada pueden suceder complicaciones importantes, complicaciones graves, y de hecho lo consideramos como un grupo poblacional de riesgo que requiere una atención especial y especializada cuando presenta cualquiera de estas enfermedades. De manera general, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Cuál es la sintomatología que una mujer va a tener con este tipo de patologías? Entonces, bueno, entre los síntomas, creo que ahí tenemos un cuadrito muy especial donde nos dice todos los síntomas que pueden presentar y está subrayado justamente los que se presentan de manera más frecuente de acuerdo a cada enfermedad. Por ejemplo, en el dengue podemos tener lo que es fiebre, dolor retrocular, dolor en articulaciones, hasta una erupción o sarpullido, ¿verdad?, que nosotros le llamamos, dolor abdominal, diarrea, vómitos, pueden haber en el dengue. En el Zika es una fiebre, pero un poco más leve, podemos tener... Esa podría ser una diferencia importante, ¿verdad, doctora? El tipo de fiebre o la intensidad de la fiebre. La intensidad de la fiebre y que principalmente a sí nos da un rash un poco más marcado en la piel y nos puede dar lo que son los ojos rojos, ¿verdad? Una hiperemia en lo que es la esclera de los ojos y que lo podemos diferenciar, por ejemplo, entonces con las otras 2 arbovirosis. Y en chikungunya el síntoma característico es el dolor abdominal, que es muy fuerte, incapacitante, el paciente incluso no puede levantarse, dolor en las articulaciones, fiebre también podemos ver, ¿verdad?, en este tipo de pacientes, pero se ve marcado el dolor abdominal, dolor en articulaciones, muy evidente. En cambio en Zika pues ya vemos un poquito más los ojos rojos, un sarpullido en la piel, y en dengue pues la fiebre, dolor retrocular, dolor en articulaciones, se puede acompañar incluso de vómitos, náuseas,
y pues la deshidratación, que también va muy acompañado en este tipo de pacientes con dengue. La importancia de saber, de conocer un poquito más, es para hacer prevención en salud. Si usted está embarazada o planea estarlo, este es un programa para usted. Nos acompaña esta noche la doctora Gisela Vallecillo, ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal, para hablar de las arbovirosis durante el embarazo. Vamos a hacer la primera pausa comercial, pero muy cortita, para que usted regrese a continuación con nosotros con muchísimo más del tema de esta noche. Hablamos de dengue, zika, chikungunya durante el embarazo. Ya volvemos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y por su compañía todos los miércoles y todos los jueves en punto de las 9 de la noche, sintonizando Avances en Salud. Yo soy la doctora Mariela Medina, les acompaño miércoles y jueves, pero les recuerdo que tenemos programa de salud toda la semana, de lunes a viernes a las 9 de la noche, siempre un programa pensado para cuidarte usted y de su salud. Conversamos con la doctora Gisela Vallecillo, quien es especialista en ginecología y obstetricia, con una subespecialidad en medicina materno-fetal. Estamos platicando esta noche sobre las arbovirosis durante el embarazo, cómo hacer diagnóstico, prevención y por supuesto en qué consisten las medidas iniciales que debemos de tener en casa para prevenir complicaciones en la mujer embarazada. Antes de irnos a la pausa, doctora, platicábamos sobre la sintomatología. Lastimosamente, muchas pacientes se nos van a complicar. ¿Cuáles serían esas complicaciones más importantes que se pueden presentar o los síntomas más graves que puede llegar a presentar una paciente embarazada con una arbovirosis? Bueno, entre los pacientes embarazadas los síntomas se agravan más porque la deshidratación es más evidente y puede complicar más a lo que es el embarazo y al bebé. Entonces hablamos de que la fiebre... La fiebre en estos casos usualmente es el síntoma cardinal para poder detectar o para poder sospechar en una mujer, sobre todo si tenemos en ese momento de más personas que están padeciendo alguna de estas enfermedades. Sabemos que actualmente la transmisión de todas estas arbovirosis, especialmente el dengue, está siendo pues bastante alta y la transmisión se ha hecho prácticamente masiva y se hace de especial interés el tema del problema, doctora, durante el embarazo. Justamente vemos en pantalla algunos de estos síntomas, pero vemos unas imágenes en donde podemos llegar inclusive al sangrado, y no solamente sangrados evidentes, sino que también pueden ocurrir sangrados de órganos internos. Exacto, sí, esa es la característica del dengue, ¿verdad? Es una enfermedad mortal. Lo hemos visto ahorita en la epidemia que está sucediendo en el país, cuántas muertes han ocurrido, y pues nuestras pacientes embarazadas son un foco bien importante de pacientes que se pueden complicar tanto, al igual que los niños y los personas de la tercera edad, porque estas personas son más susceptibles, ¿verdad?, a los cambios hemodinámicos que pueden haber. Entonces los pacientes que tienen dengue y están embarazadas, así tengan síntomas leves, se consideran de riesgo, se consideran de gravedad, tanto la madre como el bebé. Entonces, sabemos, doctora, que en el embarazo se suceden de manera normal, de manera natural, algunos cambios hemodinámicos, ¿verdad? Por lo tanto, esta población se hace mucho más susceptible a desarrollar complicaciones. Y eso es bien importante que nuestros televidentes lo sepan, lo escuchen, el porqué de la importancia de todos estos cuidados durante el embarazo. Claro, sí, en el embarazo normalmente hay un cambio hemodinámico bien importante porque hay un aumento en el flujo, en el plasma sanguíneo, que es el volumen de sangre que circula por las venas de las pacientes embarazadas. Eso es lo normal, pero en el embarazo, en el dengue,
lo que hay es un desbalance, ¿verdad? En lo que hay en este tipo de volumen plasmático. Entonces, hay una extravasación, puede darse una extravasación de lo que es este plasma y llegar a hacer derrames pleurales, ¿verdad? Lo que es, para que nuestra población nos entienda, ¿verdad? Que se acumule líquido en los pulmones, líquido alrededor del corazón, líquido en abdomen también, lo que es la citis, puede llegarse a acumular, ¿verdad? Y esto nos lleva a una caída de la presión arterial. Entonces la paciente embarazada pues se ve un poco más afectada con respecto a esto. Esto hace también que haya una disminución de plaquetas y esto al final, como veían en las fotos ahí, puede hacer hemorragias, ¿verdad? Hemorragias por nariz o una epistaxis, por las encías o en órganos internos, ¿verdad? El hígado puede estar sangrando. Y esto es lo que lleva a un dengue hemorrágico que sea tenga un desenlace fatal, ¿verdad? Una mortalidad materna o neonatal, porque también, fetal, porque también el recién nacido o el bebé dentro de su útero está susceptible a los cambios que está teniendo la madre. Entonces, y justamente en la pantalla vemos todos esos signos de alarma. ¿Cuándo no debemos de quedarnos en casa, especialmente si estamos en una gestación, en un proceso de gestación? No debemos de quedarnos en casa ante la presencia de todos estos signos clínicos. Sí, exacto. La paciente embarazada apenas siente que tiene fiebre, que tiene algún sangrado, tiene que acudir inmediatamente. Solamente con que presente la fiebre y que esté con dolor retrocular o dolor en articulaciones, ya tiene que acudir porque hay que descartar que se trate de un dengue. Y no se vaya a asustar la paciente embarazada porque la van a ingresar, porque es un criterio de ingreso. Es un criterio que el médico recibe. Una paciente embarazada con sospecha de dengue tiene que ingresarla porque tiene que hacerle exámenes, reposición de líquidos para que no se deshidrate. Y ese es el manejo que se debe dar, ¿verdad? Ahí estamos viendo nada más las fotos de los lineamientos anteriores, que eran el del 2011. Ahorita actualmente en el 2019 acaba de salir los nuevos lineamientos y han sido un poco los cambios de acuerdo a las sugerencias que se han dado por los expertos, pero sobre todo a nivel del embarazo, que en las pacientes con dengue deben vigilarse, o sea, primero deben ingresarse a una unidad hospitalaria, preferiblemente tercer nivel, ¿verdad? Estamos hablando que al nivel del sistema público, tercer nivel aquí en Tegucigalpa. Y, estamos pues, hablando del hospital escuela y en el hospital de especialidades del Seguro Social. Sí. Esto es tercer nivel para nosotros. Exactamente. Entonces, hacer la vigilancia estricta con respecto al bebé, hacerle un ultrasonido, ¿verdad? Para determinar cómo esté el peso, cómo esté el líquido. Es muy importante porque los bebés que tienen, su mamá está con dengue, pueden estar disminuyéndose su líquido amniótico y también pueden afectar lo que es la frecuencia del corazón del bebé, ¿verdad? Estar con periodos de hipoxia y entrar en sufrimiento fetal. Entonces es muy importante estar vigilando este bebito porque la mamá pues está cursando sobre todo los primeros 5 días, que son los de la etapa más crítica en el dengue. Entonces debe ser una vigilancia muy estricta. Eso es bien importante mencionarlo, doctora, porque usualmente, bueno, el periodo de incubación del dengue, que vamos a tener la enfermedad y que vamos a demostrar síntomas, signos y síntomas, es bastante grande, porque puede oscilar de entre 3, 4 días e inclusive hasta 2 semanas. Por lo tanto, la mujer se confía, la familia se confía, tiene fiebre 1, 2, 3 días, al cuarto, quinto día que creen que la fiebre va pasando y probablemente la fiebre se va a quitar, pero la fiebre puede reaparecer. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de una mujer embarazada, no debemos de detenernos a pensar que va a pasar la enfermedad por sí sola, sino que se convierte en una población de riesgo que debe de acudir al especialista y que debe de ser generalmente hospitalizada para estudio, para tratamiento y para manejo, ¿cierto? Sí, cierto, es muy importante que se esté vigilando estrictamente porque las complicaciones también suceden de acuerdo a la edad gestacional que tenga el embarazo. En aquellas pacientes que tienen un embarazo ya en tercer trimestre, nos vemos tan complicadas
que su bebé puede llegar a nacer con un dengue congénito. Entonces, muchas veces las pacientes se asustan más por lo que es el Zika, porque han escuchado de la microcefalia, que vamos a hablar más adelante, pero también el dengue puede ser transmitido a su bebé y puede nacer su bebé con fiebre, puede nacer con ampollas por la fiebre, ¿verdad? Puede nacer con plaquetas bajas y con hemorragia. Y hemos visto casos, ¿verdad?, tan graves que pudiera llegar también a complicar tanto al recién nacido que también nazca con dengue congénito. Entonces, es muy importante que de acuerdo a las semanas de gestación también sepa la paciente que se puede llegar a complicar su embarazo, su bebé, y de esta manera pues saber que tiene que ponerse, acudir a su médico y que la van a ingresar para hacer sus exámenes correspondientes y el manejo médico que amerite, ¿verdad? Estamos platicando esta noche sobre las diferentes arbovirosis a las cuales estamos expuestos actualmente debido pues al cambio climático, a la gran proliferación de zancudo, a las diferentes enfermedades que pueden ser transmitidas por vectores y cómo estas afectan a la mujer embarazada. Dentro de estas, el dengue, el Zika y el chikungunya, que son las más importantes, y para ello platicamos con la doctora Gisela Vallecillo, especialista en medicina materno-fetal, que nos acompaña esta noche, nos hace el honor de su presencia para poder llevar a usted información de manos, de la voz de los expertos, para que usted conozca más y sepa especialmente cómo identificar los signos de alarma de cualquiera de estas tres enfermedades y, por supuesto, qué hacer en casa, cuándo debemos de acudir al médico. Una vez, doctora, que la mujer embarazada la diagnosticamos con dengue, ¿qué procede a hacer? Bueno, la paciente, los primeros 5 días de la fiebre, generalmente es cuando ya se manda la serología y ya nos pueden confirmar el virus, ¿verdad?, del dengue, el DEN 1, el DEN 2, depende de qué virus esté siendo infectada. ¿A los cuántos días de la fiebre se puede hacer la prueba, doctora? En los primeros 5 días. En los primeros 5 días de fiebre se hace y es una prueba que se hace en sangre. Sí, así es, una prueba que se hace en sangre. La paciente generalmente, pues idealmente debería acudir en esos primeros 5 días de fiebre, que no piense que es una gripe, que no piense que es una cosa así pasajera, sino que mejor acuda, porque luego se puede llegar a complicar más. Siempre existen complicaciones importantes, tanto en la mamá, pueden llegar a desarrollarse complicaciones importantes, tanto en la mamá como en el feto. Así que es de vital importancia que si usted está ante la presencia de una o varios de estos síntomas que hemos mencionado, acuda a un centro de salud y que le hagan su evaluación. ¿Qué estudios vamos a indicar aparte de la prueba, doctora? Que no la deje terminar. Sí, siempre la serología para dengue también se debe enviar un hemograma, siempre un hemograma seriado, ¿verdad? Porque tenemos que ver tanto glóbulos blancos, que son los leucocitos, que muchas veces están bajos, también lo que son las plaquetas, que pueden llegar a niveles muy críticos, bajos, menos de 100.000, menos de 150.000. Ya se considera que en el embarazo está afectando las plaquetas. Transfundir plaquetas, pues ya eso en manejo médico, más adelante, eso pues ya se hace a un nivel hospitalario. Ya se hace a nivel hospitalario y lo primero es manejar los líquidos, ¿verdad? Manejar lo que es la deshidratación. La paciente siempre está con su venoclisis, con sus sueros de reposición de líquidos, más que todo para que nuestras pacientes sepan de que embarazada con sospecha de dengue se va a ingresar, se le van a mandar sus exámenes, serología por dengue, hemograma, siempre se les manda un examen de orina para detectar que no fuera un tipo de infección diferente, ¿verdad? Que puede ser una infección urinaria, por ejemplo. Evaluación del bebé, siempre en ultrasonido, ver el crecimiento, evaluar lo que es el líquido amniótico, el peso del bebé es muy importante, el peso de la paciente también, hay que irlo revisando, ¿verdad? Hacerle sus chequeos clínicos porque muchas pacientes se pueden llegar a complicar y tener lo que son derrames pleurales, derrames pericárdicos y ahí va a ocupar otro tipo de estudios más avanzados como son radiografías de tórax, estudios por ecocardiografías,
Y es justamente en esta etapa en donde usted, si está embarazada y desarrolla alguna de estas enfermedades, especialmente el dengue, del cual estamos atravesando pues una epidemia, es cuando usted puede desarrollar alguna complicación. Dicho esto, hacemos nuevamente una pausa comercial, pero regresamos con más del tema de esta noche. Hablamos sobre las arbovirosis, dengue, zika y chikungunya en la mujer embarazada. Ya volvemos. Estamos de regreso platicando esta noche con la doctora Gisela Vallecillo. Muchísimas gracias a usted por su fiel sintonía y por permanecer conectado en punto de las 9 de la noche, todas las noches, para ver avances en salud. Traemos siempre un tema de actualidad, innovador y de interés para mejorar su salud y la de su familia. Platicamos esta noche sobre las arbovirosis durante el embarazo. La doctora Gisela es especialista en medicina materno-fetal, lo que conocemos como embarazo de alto riesgo, también se maneja esa terminología, y platicamos justamente de todas las complicaciones que podemos sufrir si estando embarazadas adquirimos algunas de estas infecciones virales que son causadas por arbovirus. Por eso, de ahí, pues el nombre que tiene este grupo de patologías. Tanto el dengue como el zika y el chikungunya son enfermedades potencialmente graves para la mamá y, por supuesto, también para el feto. Cuando hablamos de dengue, pues ya sabemos que es una enfermedad que actualmente está atacando a gran parte de nuestra población y, de hecho, tenemos una gran cantidad de muertes por dengue, por complicaciones del dengue grave, y la importancia de la detección oportuna es justamente prevenir todas estas complicaciones. Doctora, la gente muchas veces dice, si es dengue, entonces sí se alarma. Ahorita que tenemos en la epidemia y que tenemos una gran cantidad de casos y de muertes, pero lo que más les afecta es el tema del Zika. El chikungunya pareciera que no. Sin embargo, es importante hacer mención de que el chikungunya sí puede traer consigo afecciones importantes e incapacitantes o graves para la mamá y principalmente para el bebé. ¿Cuál sería la sintomatología clave de la presencia de chikungunya en una mujer embarazada? Sí, así es. Muchas veces no le ponemos atención a los síntomas que tiene y pensamos que tal vez solo el Zika va a complicar a lo que es el bebé, porque hemos escuchado lo de la microcefalia, que más adelante vamos a hablar, pero en el chikungunya también se puede dar una afectación tanto a la madre como a su bebé. Entonces, ahí vemos esa diapositiva muy bonita que me gusta explicarla, porque de dónde viene ese nombre tan raro, pregunta la Sí. población, ¿verdad? Chikungunya. Bueno, sabemos que es como las enfermedades, este tipo de enfermedades empezó a propagarse en países allá por África, y en este caso del chikungunya en Tanzania, ¿verdad? Es un nombre que significa aquel que se encorva, ahí lo dice. Sí. Entonces es un paciente que va a estar con unas artralgias severas, o sea, dolor en las articulaciones severas, que va a afectar a lo que es sobre todo a nivel también del dolor abdominal, que va a hacer que el paciente se encorve, porque es una posición antiálgica. Entonces el paciente, Para no sentir no dolor. sentir dolor, se encorva porque le duele el abdomen, pero también tiene dolor en articulaciones, y es muy importante ese dolor, que incluso se ha descrito que persiste de meses y años, ¿verdad? Ese dolor puede persistir meses y años. Eso es lo más terrible del dolor, que puede ser incapacitante por muchísimo tiempo, de muchísima intensidad, y que puede persistir inclusive por años. ¿Qué afectación importante puede tener el embarazo, doctora? ¿Cómo el chikungunya va a afectar el curso, la evolución natural y normal del embarazo? También, bueno, en la paciente embarazada también puede confundirse un poquito los síntomas, porque si la paciente tiene dolor abdominal va a pensar que es dolor de parto.
Entonces muchas veces llegan y se confunde la sintomatología con un trabajo de parto prematuro, pero es un chikungunya. Entonces la diferencia está que en estas pacientes tienen fiebre, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener también dolor en articulaciones, ¿verdad? Náusea, vómito, conjuntivitis. Y ahí también, bueno, vemos ahí las fotos que también puede haber un cierto sarpullido, un cierto rash que puede afectar, tal vez en la siguiente diapositiva, que se ¿El sarpullido acentúa no es lo más todo. evidente en el chikungunya o sí es muy evidente? Porque en las tres vamos a tener el famoso rash. Sí. ¿Cómo es la intensidad de este rash, de este sarpullido en las diferentes patologías? Ahí tenemos una diapositiva que es de predominio en piernas y lo que es también a nivel abdominal. Y no es un rash tan marcado, por ejemplo, como en el dengue, que pueden haber incluso hasta petequias, que son puntitos rosaditos o morados, por lo que es la fuga capilar en el dengue. En el chikungunya, pues solo se ve así como una piel un poquito rosada, sobre todo lo que vemos ahí en las fotografías, pero lo que más nos llama la atención, vamos a ver más adelante la foto de la afectación a nivel de recién nacido. Esta es una parte bien importante porque justamente creemos que pues se nos va a pasar el dolor, se nos va a pasar las molestias y que nada más pues nosotros somos los que estamos sufriendo, ¿verdad? Como mujer embarazada afectada por el chikungunya, pero vemos y sabemos que no solamente la mujer se va a afectar, también hay resultados perinatales adversos. Así es, ahí podemos ver, sobre todo cuando el chikungunya le da a una paciente que ya está en tercer trimestre, que está próxima para su parto, ¿verdad? Entonces puede haber afectación del recién nacido y podemos ver que los recién nacidos, pues los bebitos nacen con edema o como hinchaditos, le decimos nosotros, está edematosa la piel, puede salir con ampollas a nivel de la piel también, con fiebre, ¿verdad? Con lo que también puede tener rash. Vemos ahí este bebito que tuvo chikungunya, que tenía su piel así rosada, con un rash, con un sarpullido, muy característico de lo que es chikungunya, ¿verdad? Y está con las fiebres que pueden persistir, ¿verdad? Días en los recién nacidos. De hecho, es un motivo de hospitalización para el niño, porque hay que vigilar que no ocurran complicaciones asociadas. Sí, de hecho, sí, el niño se queda ingresado, ¿verdad? Muchas veces ya en el parto puede estar ingresado varios días porque tienen que hacerse sus análisis, también tiene que evaluarse el estado y darle manejo, ¿verdad? De las posibles complicaciones que puedan tener. Algunos síntomas en los niños pueden durar en el recién nacido hasta 3, 4 días, ¿verdad? Pocos casos se han descrito más de 5 días, pero sí hay pacientitos que se pueden llegar a complicar tanto que puedan comprometer su salud y su vida, ¿verdad? Sí, se pueden llegar a ocurrir inclusive muertes neonatales a causa de las complicaciones del dengue, como muy bien nos lo dijo la doctora, especialmente cuando cursamos con la enfermedad en el tercer trimestre. Sí. ¿Está asociada la aparición de contracciones prematuras, doctora, en estas mujeres embarazadas? Sí, de hecho, también en las pacientes embarazadas, por ejemplo, las que no están en tercer trimestre, tal vez primer, segundo trimestre, también se pueden ver por complicado su embarazo con abortos espontáneos, pueden tener por chikungunya y por dengue también, pueden tener aborto, puede sufrir muerte fetal, ¿verdad? Puede ser que el bebito fallezca, que no soporte ese nivel de hipoxia y de estrés que tiene a nivel intrauterino, y puede ser que el bebé pues llegara a fallecer. Intraútero. Del útero. Si se llegara a detectar esto antes de tiempo, porque de repente la paciente va a acudir hasta que ya no percibe los movimientos de su bebé. ¿Verdad? Si ella sintió la fiebre, pero tal vez no le tomó la importancia adecuada, entonces no acudió, sino que hasta que ya no siente que se mueve el bebé, entonces ahí se acude y ya muchas veces es muy tarde. Ahora, si la paciente llega al primer síntoma de fiebre, primer síntoma de dolor de cabeza, acude, la ingresan, se evalúa al bebé
y en ese momento se puede detectar que el bebé esté en sufrimiento fetal, ¿verdad? Entonces hay un aumento de tasas de cesárea, pero porque es mandatorio, pues en estos casos a veces hacer lo que es la cesárea, porque en aras de salvar al bebé, entonces hay que recurrir, ¿verdad? Muchas veces a realizar una intervención. Y eso nos va a llevar también a tener bebitos prematuros también. Claro. Pues lastimosamente todas estas enfermedades están a la orden del día. Actualmente de lo que más nos cuidamos es del dengue, pero tenemos las otras arbovirosis como el Zika, el chikungunya, del cual acabamos de platicar, pero vamos a regresar con más del tema inmediatamente después de esta pausa. Así que usted descanse ahorita, muévase por unos segundos y se siente inmediatamente después para regresar con el tema de esta noche, arbovirosis. Y durante el embarazo nos acompaña la doctora Gisela Vallecillo, especialista en ginecología y obstetricia, con su especialidad en medicina materno-fetal o de alto riesgo. Ya regresamos. Estamos de regreso platicando esta noche con la doctora Gisela Vallecillo, especialista en medicina materno-fetal, sobre las diferentes arbovirosis y todas las complicaciones que pueden ocurrir cuando una mujer embarazada contrae las diferentes enfermedades ocasionadas por el vector Aedes aegypti, que justamente es el que nos está causando estragos actualmente con el dengue en nuestro país. Y la población embarazada es un grupo muy especial, ya que tiene muchísimos factores de riesgo para desarrollar complicaciones graves. Hablamos, doctora, de dengue, de chikungunya, pero también tenemos el Zika, que tuvimos un periodo de tiempo con gran cantidad de casos y de complicaciones importantes a nivel de toda América Latina. De hecho, en Brasil hubo una cantidad de casos y es donde más se ha estudiado, de los países en donde más se ha estudiado el tema de las complicaciones en el bebé, como ser la microcefalia. ¿Qué es el Zika y cuáles son sus principales manifestaciones clínicas? Sí, hace poco, bueno, hace unos años hubo una epidemia muy grande a nivel de Sudamérica, en Brasil, ¿verdad? También incluso hay unos estudios publicados en México, también en México hubo en Colombia. Entonces el Zika también es un tipo de arbovirosis que se transmite por el Aedes aegypti. Entonces, es un virus de transmisión vertical, de transmisión por este vector, se va a transmitir a la madre, pero de la madre se puede transmitir a su bebé, ¿verdad? En el embarazo, por eso se llama también de transmisión vertical, porque la mamá lo puede transmitir a su bebé. Y es un virus que tiene una característica muy importante, que le gusta mucho el sistema nervioso. Entonces el cerebro, le gusta mucho los nervios, los circuitos nerviosos, todo eso le gusta. Entonces él tiene una afinidad por este tejido, que es donde más va a afectar, ¿verdad?, al bebé. Entonces es tan importante. También otra característica importante de este virus es que no solamente se va a transmitir por el vector, sino que, como sabemos, la mamá lo puede transmitir a su bebé, y también tiene una afinidad por las secreciones a nivel de lo que es el líquido seminal, y entonces se puede transmitir por vía sexual. A las mujeres embarazadas, de hecho, doctora, que cursan con la enfermedad, se les aconseja el uso de preservativos al momento de tener relaciones sexuales, o si su pareja creen que está cursando con una enfermedad, también el uso del preservativo es importante. Sí, es importante. Las pacientes embarazadas, cuando uno le da la consejería, le voy a dar unos preservativos, pero ¿para qué si ya estoy embarazada? Es para prevenir la transmisión de Zika, porque muchas veces ellas no tienen, pero su pareja empieza, su esposo, con fiebre, con dolor en articulaciones, con un tipo de conjuntivitis. Aquí vemos los síntomas muy importantes, la presentación clínica de Zika, y de repente es Zika, y él piensa que tal vez es una gripe común, y no le toma la importancia, pero se transmite a su pareja embarazada, y ella pues a su bebé.
y entonces este virus en el bebé pues puede ocasionar muchas alteraciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que vamos a tener aquí las fotos, las diapositivas muy interesantes con respecto a lo que es el Zika en el bebé. Justamente, pues el tema, doctora, da para muchísimo, para poder platicar mucho. Tal vez podemos presentar algunas de las imágenes después de esta pausa comercial relacionadas con la microcefalia, que es una de las complicaciones más graves en la mujer embarazada con Zika. Hacemos una brevísima pausa comercial y regresamos prácticamente al final del programa, pero vuelva para el cierre con nosotros. Estamos esta noche platicando con la doctora Gisela Vallecillo, especialista en medicina materno-fetal, sobre las arbovirosis durante el embarazo. Doctora, la microcefalia en el Zika, tal como lo dijimos antes de irnos a la pausa, suele ser de las complicaciones más temidas y de las complicaciones más graves que ocurren en el feto. Siempre es importante hacer mención de esto a nuestras pacientes, especialmente para prevenir que eso le pueda pasar. ¿En qué trimestre de la gestación será o es más frecuente que ocurran complicaciones como la microcefalia? Bueno, en este caso, en una afectación por Zika, se ven peores resultados cuando se da de forma más temprana en el embarazo. Entonces vemos ahí entre las complicaciones, pueden tener abortos espontáneos las pacientes, pueden tener lo que es la malformación o una deformación a nivel del sistema nervioso central, lo que va a ocasionar, eso se puede ver por ultrasonido, ¿verdad? Va a ocasionar que en las medidas de los diámetros de la circunferencia cefálica, de lo que es la cabecita, van a estar disminuidos para la edad que tiene el bebé. La importancia de esto, de esta microcefalia, doctora, radica no tanto en el tamaño de la cabecita, pero sí también en los problemas neurológicos que pueden venir asociados a la microcefalia. Así es, podemos ver que en estos bebitos va a tener un retraso mental, ¿verdad? La mayoría va a tener un retraso en el neurodesarrollo, que muchas veces nosotros no vamos a ver otra alteración a nivel de todo el cuerpo, sus brazos, sus piernas, pero sí su cabecita va a ser un poco más pequeña que el resto de los recién nacidos. Y esto va a conllevar a que haya un menor tejido encefálico. Y esto puede ser que en el neurodesarrollo le afecte a nivel del habla, del lenguaje, a nivel del aprendizaje, ¿verdad? De destrezas de aprendizaje. No sabemos si va a poder, algunos bebés no pueden deambular, algunos bebés tienen problemas para deambular porque su cerebro no está bien desarrollado. Bueno, lastimosamente pues la hora no nos da para más, se nos fue demasiado rápido, pero esperamos haber cumplido las expectativas que ustedes tenían. Y doctora Gisela, muchísimas gracias por su atención y por su compañía esta noche. ¿Dónde pueden ubicarla nuevamente? Gracias por la invitación, y a nuestros televidentes que nos acompañaron hoy, me pueden ubicar en el Hospital Viera, en el 3er piso. Ahí está nuestra clínica para cualquier atención, consultas. También pueden hacer sus consultas o citas al 9657-1313, al celular, o directamente al número del Hospital Viera. Creo que por ahí va a salir en pantalla. Justamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Siempre es bienvenida. Venga cuantas veces usted quiera. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por su atención esta noche. Les recordamos que siempre estamos en punto de las 9 de la noche con Avances en Salud. Yo les acompaño miércoles y jueves. Espero verlos en una próxima emisión y les recuerdo que si ustedes tienen salud, lo tienen todo. Que pasen una feliz noche.